Muy buenas noches, estimados amigos. Soy Enrique Cornejo y este es su programa Punto Crítico, un programa semanal que transmitimos por Onda Digital Perú y todas sus plataformas en el país, ¿no? Todos los martes, como hoy, 4 de julio del año 2023 a las 7 de la noche. Punto Crítico es un programa de análisis que trata de ser objetivo. Obviamente tenemos una posición, es imposible estar absolutamente neutral frente a los temas que conversamos, pero tratamos de explicarlo con datos, con cifras, con casos, con ciencia y con evidencia, de manera que cada quien que nos escucha o nos ve pueda tomar su propia decisión, su propia opinión. En este primer bloque quiero hablar de la importancia que viene teniendo la juventud en el Perú. Siempre hemos dicho, el futuro es de los jóvenes son los que sin duda van a lograr que el Perú pueda tal vez resolver los problemas que los adultos no hemos logrado. Siempre decimos eso, tenemos la esperanza en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las nuevas generaciones. Pero esta vez hay algunos datos que ya tenemos que considerar, sobre todo los mayores, ¿no? Los que ya estamos en la tercera y última fase de nuestra vida, ¿no? Y es que, por ejemplo, de la población electoral total, que son cerca de 25 millones de personas en edad de votar, ya más del 30% son jóvenes menores a 30 años. Y este porcentaje va a ir creciendo. De manera que en los próximos 20 años, los jóvenes, las nuevas generaciones, los millennials y post-millennials, van a ser fundamentalmente la mayoría en el Perú. Y yo creo, estimados amigos, que eso está muy bien. Porque creo que las generaciones nuestras, las generaciones que ya hemos tenido oportunidad de dar nuestro aporte, con aciertos, con errores, tenemos que estar en disposición de que estas nuevas generaciones adopten el papel que les corresponde, asuman el papel que les corresponde y sin miedo tomen decisiones. Nosotros los podemos ayudar, les podemos aconsejar, les podemos dar un punto de vista, pero ya ellos son los que tienen que empezar a tomar las decisiones, ya tienen que asumir su rol generacional. Y de hecho ya lo están haciendo, quieran o no, porque aunque muchos jóvenes dicen yo no quiero saber nada de la política es sinónimo de corrupción, sinónimo de ineficiencia, sinónimo de peleas, y yo no quiero eso, la vida los va a poner muy pronto en la situación, sí o sí, de participar activamente, no solo votando, sino eligiendo y haciéndose elegir como candidatos y como funcionarios y como actores protagónicos en la empresa, en la universidad, donde estén desarrollando sus tareas. Si eso es así, quiero darles un segundo dato. Normalmente, en economía llamamos a la población que está en edad de trabajar. En el mundo se sabe que esta población en edad de trabajar consta aproximadamente, es una teoría, ¿no? Porque en realidad hay personas que trabajan después de estos años, pero digamos que en principio se considera que la población en edad de trabajar es la población que está entre 15 y 64 o 65 años de edad. Ese concepto creo que debe modificarse porque ya 64 o 65 años es una edad relativamente no joven, pero de una adultez y una madurez que todavía, gracias a que la esperanza de vida hoy día es mayor, podemos considerar que todavía una persona que tiene 64 a 65 años todavía tiene mínima entre 10 y 15 años de vida activos para poder seguir aportando a su país, a su familia, a su pueblo, a su comunidad. Pero bueno, mientras tanto, la población en edad de trabajar es la que está entre 15 y 65 años de edad. En el mundo, a esta población en edad de trabajar se le llama población económicamente activa, PEA. Seguramente han escuchado ustedes hablar de este concepto, PEA. O también se le llama fuerza laboral. Bueno, normalmente la PEA o la fuerza laboral ha sido 1/3 de la población total. Es decir, si los peruanos somos 33 millones y medio y considerando los 3 millones y medio que viven fuera del Perú, peruanos que viven en otros países, somos 30 millones más o menos, digamos que la población en edad de trabajar era más o menos, tendría que ser más o menos el 30-33% de esos 30 millones, es decir, más o menos sería unos 10 millones de personas. Sin embargo,
claramente la población que trabaja es mayor, porque las necesidades hacen que incluso los abuelos sigan trabajando. La mayoría de los peruanos no están en una planilla, son independientes, son autoemprendedores, algunos le llaman informales, pero yo prefiero llamarlos autoemprendedores, ¿verdad? Y generan su propio empleo y por lo tanto trabajarán hasta que puedan hacerlo. Pero un dato importante, aun cuando mantengamos el concepto ya restrictivo de población económicamente activa entre el 15 y 65 años de edad, que siempre ha sido, repito, el 33% de la población total del Perú, debo decirles que desde hace algunos años la población en edad de trabajar o fuerza laboral o PEA es el 51% de la población total. O sea, en este momento, en el Perú, hay más gente en edad de trabajar que la que no está en edad de trabajar o ya pasó su edad. ¿Y esto es bueno o malo? Bueno, es buenísimo, porque significa que hay más gente que puede aportar a generar riqueza en el Perú, a generar empleos, a generar ingresos. El problema es que el Perú no tiene una oferta de empleos regulares, productivos, que, acoja a toda esta población, y por eso en el Perú, lejos de lamentarnos, nos ponemos inmediatamente creativos y creamos nuestros propios empleos, nuestros propios emprendimientos. Pero vuelvo al punto de que la población en edad de trabajar es el 51% de la población total, es decir, la población peruana se ha fundamentalmente, rejuvenecido, o dicho de otra manera, los jóvenes son más importantes hoy día que los que no somos jóvenes. Y cuando esto ocurre, en el léxico económico, en el léxico de políticas públicas, a esta situación donde la población en edad de trabajar es mayor que la población que no puede trabajar, niños que están estudiando, niños muy pequeños o ya ancianos que ya no pueden trabajar. Cuando ocurre que es mayor la población en edad de trabajar que la que no puede trabajar, se dice que el país está con un bono poblacional, algo así como una ventaja poblacional temporal, porque eso no ocurre siempre, ocurre cada cierto tiempo y por un periodo. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que es el órgano oficial que maneja las estadísticas, incluidas las estadísticas de población, señala que esta situación del bono poblacional lo tendremos hasta el año 2047. Es decir, lo tendremos por lo menos 24 años más de 2 décadas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para aprovechar que estamos en bono poblacional? Entonces miremos lo que ha pasado en otras partes del mundo que han tenido también esta situación en años pasados. Y vayamos al caso de Corea del Sur. Corea del Sur es un país que por los años 70, principio de los 80, exportaba $1.000 millones como valor de exportación, más o menos similar a los $1.000 millones que exportaba Perú. O sea, estábamos casi parejitos. Hoy día, Corea del Sur produce varias veces más que el Perú y exporta muchísimas veces más que el Perú, a pesar de tener un territorio que no es más grande que Piura o Ucayali, separados. ¿Qué ha hecho Corea para poder lograr semejante despegue económico y social? Bueno, cuando tuvieron esta ocasión del bono poblacional, los gobiernos en Corea decidieron poner todas sus fichas, todos sus esfuerzos para invertir en educación, ciencia y tecnología e innovación. Y entonces claramente esa población, en su mayor parte joven, que estaba todavía con mucha luz por delante para trabajar, fue reforzada por su Estado, por su gobierno, para educarse con calidad, para desarrollarse tecnológicamente y para poder aprovechar sus ventajas creativas e innovadoras. Y entonces, siguiendo esa lección que nos da un caso concreto, la historia de Corea del Sur, que nos dicen las estadísticas, claramente, más allá de muchas cosas que hay que hacer en el Perú, por supuesto, sin duda, una que no puede faltar en ninguna propuesta de política pública, en ningún debate
no debería estar ausente en ningún planteamiento, es el efectivo apoyo que se debe dar a la educación pública para que sea una educación de calidad, una educación pertinente, una educación con valores, una educación que permita al estudiante que termina su secundaria, su educación básica, vivir dignamente y ser capaz de trabajar y ser capaz de generar su propio trabajo. Ahí está más o menos el esquema que tenemos con respecto al tema educativo. Entonces, les estoy dando las cifras por medio de las cuales ya la juventud es el presente, no es el futuro. Y hay que dejar que ellos tomen las riendas, que vayan ya asumiendo su rol, no poco a poco, que ya lo tomen. Las velocidades de este tiempo, las tecnologías de este tiempo, que ellos manejan muy bien, van a permitirles cumplir su tarea como los jóvenes de 1910, 1920, 1930, hace un siglo, también en su momento hicieron su tarea, se equivocaron como seguramente se equivocarán los jóvenes de este tiempo también, pero cumplieron su tarea. Y esos jóvenes de los primeros años del siglo XX fueron los grandes forjadores de la ciencia, del arte, de la política, de la cultura en el siglo XX del Perú. Y eso también va a ocurrir en el siglo XXI. Va a ocurrir independientemente que no querramos. Va a ocurrir independientemente de lo que yo estoy diciendo ahora. Va a ocurrir. Y mi llamado de atención para quienes ya somos mayores es que les dejemos hacer su tarea. Por ejemplo, que los partidos políticos permitan liderazgos jóvenes, nuevos, y no los mismos de siempre, que tienen que estar, sí, claro, ¿por qué no? Para dar la cuota de experiencia, la sabiduría que siempre la vida y sus idas y vueltas da. Eso es indudable que sirve. Pero los jóvenes tienen que tomar su posición y hay que dejarlos que la tomen. Y a los jóvenes que pueden estar escuchando o mirando este programa, les digo, no tengan temor. Tomen sus decisiones, asuman sus responsabilidades. ¿Se van a equivocar? Sí, pero también van a acertar. Y cuando vean que ya están en el camino adecuado, cuando ya probaron y están viendo que funcionan las cosas, sigan adelante sin miedo y jalen a toda su generación a este esfuerzo, que tiene que ser un esfuerzo para llevar al Perú en el siglo XXI al sitial que nos merecemos, más allá de discursos, dispositivos legales o discusiones políticas o ideológicas, al sitial que debemos, al lugar en el que debemos estar, que merecemos, que es mejor nivel de vida, una vida integrada, con menos pobreza, con mejor educación, con mejor empleo e ingresos, y que nos permita vivir con cierta tranquilidad, con cierta felicidad y con la seguridad de que podemos hacer las cosas que queremos hacer, siempre con el apoyo del Estado, de la comunidad y de nuestra educación, que será nuestra principal herramienta para poder salir adelante. Entonces, fíjese cómo de unas cifras muy concretas, 30% de la población electoral ya es menor a 30 años, es joven, y más del 50% de la población total está en edad de trabajar, y por lo tanto esos dos factores, político y económico, solo nos dicen una cosa: el rol de la juventud ya llegó, el papel de la juventud ya es en este momento, y por lo tanto hay que ayudar a que eso se desarrolle y que no lo obstaculicemos los mayores. Hacemos un alto y volvemos en un momento con la segunda parte de nuestro programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre.
Seguimos con Punto Crítico, su programa de análisis por Onda Digital Perú, que se transmite en vivo todos los martes a las 7 de la noche para que ustedes puedan tener información precisa, elementos nuevos para poder tener su propia opinión y o para ampliar la que ya tienen. Bien, hablamos en el primer bloque de la importancia ya concreta que la juventud viene teniendo en el Perú en términos electorales y en términos productivos. Quiero hablar en este segundo bloque de algo que me preocupa mucho. Yo creo que una de las evidencias del pobre desarrollo que tiene el Perú es el bajísimo nivel que encontramos en el debate público, en el debate de las ideas, en el debate de las propuestas. Hagamos un pequeño análisis juntos, los invito a hacerlo. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en el día a día, en la calle? Casi podría decir con seguridad que si pudiera establecer un intercambio con ustedes en este momento, me dirían, en este orden quizás, queremos empleos productivos, estables, no empleos temporales, empleos de calidad. Queremos mejorar nuestros ingresos. Queremos que mejore la educación pública en el Perú. Queremos que mejore el centro de salud, la salud pública, para que yo no me tenga que ir a hacer colas de madrugada para sacar una cita que me la dan para 2 meses y cuando me dan la cita ya la enfermedad que yo tenía progresó y si me tienen que operar tengo que estar en una lista de espera hasta el siguiente año. Eso es inhumano, hasta criminal diría yo. Para que no ocurra eso necesitamos una salud pública de calidad. Y necesitamos tener seguridad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro trayecto de un sitio a otro. Seguridad ciudadana, seguridad personal, familiar. Y entonces yo les pregunto, en los últimos años, para no ser injusto, en los últimos gobiernos, para que no se piense que estoy solamente pensando en el periodo del actual gobierno o del gobierno del señor Castillo, en los últimos 10 o 15 años. Hagamos memoria. Hay varios gobiernos en por medio, por lo menos varios presidentes. Díganme si ustedes recuerdan alguna propuesta desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso que realmente sea importante para contribuir, aunque sea en parte, a la solución de estos problemas que aquejan al ciudadano de a pie. La inseguridad, la pobreza, el desempleo, la no atención adecuada y oportuna de la salud y un bajo nivel educativo. Además de pobre infraestructura de agua, desagüe, electrificación, wifi, etc. Ya. ¿Qué cosa han escuchado ustedes? De repente estoy equivocado, yo de repente sí han habido propuestas importantes y no les hemos hecho caso o no las hemos tomado en cuenta o de repente ya se produjeron y no las hemos visto y mi punto de vista es muy injusto. Me gustaría realmente equivocarme. Me gustaría que me digan, no es cierto, señor Cornejo, realmente en el Perú se ha avanzado muchísimo. Yo estoy hablando de los últimos 15 años, porque antes se ha avanzado en muchos puntos, pero estoy hablando, yo diría, de los últimos 15 años, sí, ¿no? Casi 15 años. Desde el gobierno del señor Humala, donde yo creo que hubo un gran retroceso en muchos temas que habíamos avanzado. Y no le echemos la culpa a la pandemia, que sin duda nos afectó, ni a la guerra entre Rusia y Ucrania, ni a la inflación mundial, ni al incremento del precio del petróleo, ni del pollo, ni etcétera. Hagamos una reflexión serena y hagamos una autocrítica. ¿Saben qué? Me temo, aunque pueden estar ustedes en desacuerdo conmigo, y no hay problema, porque estamos en democracia, y en democracia podemos tener desacuerdos, pero podemos escucharnos. Y respetándonos, tal vez podemos escuchar y entablar un diálogo. Y si eso se produce, tal vez podemos llegar a un punto en el que, no todo, pero en parte podemos tener algún punto o algunos puntos en común. Ese es el diálogo democrático. Así se hace. No imponiendo las ideas, no considerando al otro porque no piensa como yo, como alguien que ya no debe ni escucharse. Esas maneras
autoritarias, de pensamiento único, típico de los gobiernos dictatoriales o comunistas, ¿no? Claramente debemos descartarla. Por otro lado, el tema tampoco no es de extremos, ¿no? Ni de extremos derechos ni de extremas izquierdas. Aquí creo que están en falta todos los partidos políticos. Aquí están en falta los colegios profesionales. Aquí están en falta las universidades nacionales. Aquí están en falta todos aquellos que pueden emitir una opinión pensada, meditada y combinando su experiencia con su conocimiento, propuestas. ¿Qué propuestas de seguridad ciudadana hemos escuchado serias? Tal vez el uso de armas no letales por los serenos. Ya. Aceptemos que esa es una propuesta discutible, pero que por lo menos está ahí tratando de cubrir algún espacio vacío. En educación, es tremendo no encontrar una propuesta mínimamente seria y decente en educación. Solo sabemos de educación que hay dos sindicatos que se disputan la primacía, como si la educación fuera un tema de sindicatos. Solo escuchamos en educación que hay muchísimo dinero empleado en consultorías millonarias que pueden ser interesantes, pero que por lo menos no han cambiado lo básico de los contenidos y no han vuelto una educación en valores. Solo escuchamos en educación temas que unos quieren y otros no quieren, que haya carrera magisterial y evaluación a los docentes. Todas son noticias malas. Además de falta de infraestructura educativa o falta de mantenimiento de la infraestructura educativa actual y falta de oportunidad para realizar los trabajos de mantenimiento, porque claramente está que cuando no hay clases en enero y marzo, ahí deberían estar todos los colegios siendo reparados, mantenidos, las carpetas y los baños. Es una total inoperancia lo que ocurre en los colegios. Bueno, ¿han escuchado ustedes algo realmente importante sobre la educación en los últimos tiempos? Yo les voy a decir mi visión de la educación. No tienen que compartirla, pero yo la propongo. Puedo explicarla en detalle, puedo sustentarla con casos, con evidencia, con datos, y estoy dispuesto a escuchar opiniones en contra que me digan también los fundamentos de su opinión. Pero yo no creo que todo lo que voy a decir en un momento es algo que deba descartarse. Pero estoy dispuesto a escuchar otras posiciones para ver si encontramos algún punto de interés, de equilibrio entre todos. Así es como se construyen las sociedades. No imponiendo, sino explicando, conversando, convenciendo y tomando decisiones. Y en democracia, las decisiones se toman con el voto. Si no todos estamos de acuerdo, lo que la mayoría diga. Así es la democracia. Bien, ¿cuál es mi visión de la educación? Como soy un educador universitario desde hace 45 años, pues tengo la visión que me ha dado la práctica. No soy un pedagogo de formación, como saben, soy un economista profesional, que sin embargo tengo muchísimos años enseñando en la universidad. Y eso me da cierta autoridad para hablar del tema y cierta cercanía, para mí muy valiosa, con la juventud, con la que nunca he dejado de estar en contacto por el hecho de que estoy permanentemente con mis estudiantes, de diferentes promociones y generaciones. Entonces, mi visión es la siguiente. Creo que la educación peruana debería ponerse algunos objetivos. Y el primer objetivo debería ser que un estudiante que termina la educación secundaria, luego de 10, 12 años de estudios, debería al menos tener 5 competencias totalmente desarrolladas. La primera, para mí la más importante, debería tener una educación en valores. Esto no es ninguna novedad. Los que somos de mi edad, de mi generación, que me están escuchando, hemos tenido un curso de educación cívica durante un año. Creo que era en cuarto de secundaria, si no me equivoco. Y hemos tenido prácticas de instrucción premilitar y de otras actividades colectivas que nos permitían tomar contacto con nuestros compañeros, con la sociedad,
aprender lo que era la disciplina, el respeto por los símbolos patrios, el respeto por la persona, por la propiedad, por mencionar algunos de los valores básicos con los que nos formamos. Hoy día no existe eso, lamentablemente. Ya hay miles de peruanos que han pasado por la educación básica y que nunca han tenido un concepto básico de valores, por lo menos discutido en clase. Y por eso es que vemos a peruanos, porque no son extranjeros, allá en Puno y en otras ciudades del Perú, no son todos, pero basta que haya algunos para que el problema exista, que se atreven a cambiarle el color a nuestra bandera, a pisotearla, ¿no? Eso no existía en nuestra época. Tú puedes estar en desacuerdo con un gobierno, puedes no estar de acuerdo con tal política, pero pisotear tu bandera, cambiarle de color, eso es un antivalor. Yo no estoy justificando que esta gente lo hace porque es una gente que no recibió la educación, porque un mínimo criterio de peruanidad debe ser respetar los símbolos de tu país, ¿no? Pero claro, si quiero entenderlo, si quiero explicarlo, tengo que darme cuenta que parte del problema consiste en que esta gente nunca recibió un mínimo de consideraciones de valores. Por eso no les importa cantar el himno, por eso no se ponen una escarapela o no saben qué significa ponerse en el pecho, por eso cambian de color a tu bandera, o la pisotean, o hacen estropajo y medio de ella. Entonces, lo primero que tendría que ocurrir en esta educación terminal sería que deberían tener el estudiante una escala de valores más o menos conocida y practicada. Y algo de esto habría que hacer también con los padres, porque los padres son a su vez personas que cuando estuvieron en el colegio hace 20 o 30 años tampoco recibieron esta educación en valores. Entonces, si la casa no ayuda, el colegio no puede solo. Primera competencia, entonces, una educación en valores, que respete la propiedad, que respete al prójimo, que respete la libertad, que sea solidario, que respete y que digamos, trabaje en equipo, que respete a los adultos mayores, etc. Segundo, ese estudiante debería terminar la secundaria hablando por lo menos un idioma internacional. El más importante, el más útil es el inglés. Hablándolo, así, no balbuceándolo, hablándolo fluidamente y entendiéndolo y leyendo en otro idioma. Fíjense, de toda la información que existe de ciencia, tecnología, ¿no? Y de las consideraciones que estamos mencionando, lo que ahora vemos es que, digamos, la población científica en el mundo, el nuevo conocimiento, está 90% en inglés y 10% en español. Por lo tanto, el no manejar el inglés, por lo menos para leerlo, ¿no?, ya es un problema serio en todos los estudiantes universitarios y en toda la gente que intenta desarrollar un trabajo. Segunda competencia, por lo menos trabajar con un idioma internacional aparte del materno. Tercero, saber leer y escribir, por supuesto, pero comprender lo que se lee, tener hábito de lectura y, en cuarto lugar, lo más importante, desarrollar y ejercitar el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, para no solamente escuchar y repetir, sino tener un pensamiento propio, una opinión propia. Cuarta competencia, deberían terminar el colegio sabiendo al menos un oficio vinculado a determinada acción, de instalar artefactos eléctricos, de hacer de carpintería, de cualquier tema que tenga que ver con la propia agricultura, si es un colegio rural. De manera que si por la vida, en los siguientes tiempos, uno se termina estando en una situación en la que tiene que buscar cómo traer el pan a su casa, por lo menos estés preparado para ganártelo el pan con el estudio que te han dado técnico en el colegio. Y en quinto lugar, que practiques, no competitivamente, sino como un hábito de vida, un deporte
o una actividad artística, ¿no? De manera tal que amplíes tu espíritu y tengas un concepto integral de la vida con una formación también integral. Bueno, este es mi planteamiento. Pueden estar de desacuerdo, puede ponérsele otros temas, puede quitársele varios, pero yo invito a debatir a este nivel. No que es el sindicato, el presupuesto, eso es poner la carreta por delante de los bueyes. Una vez que elijamos qué cosa queremos en la educación, ya pongamos el presupuesto, capacitemos a los maestros y viene todo lo demás por añadidura. Pero antes no. Este es el ejemplo que quiero dar de cómo el debate debería mínimamente hacerse. Y esto no es potestad de nadie, de ningún grupo político, de ninguna ideología, de ninguna posición técnica, no. Todos tenemos derecho a aportar, pero para eso tenemos que leer, documentarnos, ver casos, mirar la realidad nacional, la realidad internacional, conversar con la gente, entrar al internet, no a chatear, sino a buscar información de calidad en las fuentes que están ahí gratuitas. Podemos ahí aprender muchísimas cosas, si queremos. Reflexionemos sobre este tema. Mientras tanto, vamos a un segundo intermedio y llegamos dentro de un momento al tercer y último bloque del programa. Muchas gracias. Volvemos a Punto Crítico, su programa de análisis en Onda Digital Perú, y en este último bloque quiero tocar un poco el tema internacional. Empezaré por Argentina. Argentina es un país hermoso, con gente linda, tengo muchos amigos ahí. Es un país muy culto, que aprecia mucho el arte, el teatro, la música. Desde jóvenes los argentinos están preparados para eso. Los teatros están llenos, se cultivan las artes, aparte del deporte, donde por cierto Argentina también destaca. Pero los argentinos están sufriendo mucho en su vida diaria en este momento, porque ya hay varios gobiernos, no es este último el único, que vienen aplicando políticas que claramente están, por los resultados que se ven, dando no avances para Argentina, sino retrocesos significativos. El modelo de economía argentino que se ha adoptado por estos gobiernos es un modelo que ya a nivel mundial pues es muy cuestionado por la propia realidad y por las cifras. Se trata de un modelo proteccionista que controla los precios, donde el Estado tiene una gran participación y donde la inversión privada, digamos, es en su mayor parte desincentivada para poder hacer su trabajo. Conclusión de lo cual, para ponerlo en pocas cifras y que ustedes comprendan, Argentina, imagínense que Argentina es una empresa o una familia, ¿no? Tiene en estos momentos un valor de la riqueza, un Producto Bruto Interno, cuyo más del 90%, el 90% del PBI argentino ya está, digamos, comprometido con la deuda que tiene Argentina. Es decir, la deuda pública argentina es el 90% de su PBI. Eso es insostenible. Es como si en la casa hubiera unos ingresos de familiares entre uno y otro, el padre, el hijo, la esposa, todos trabajan y generan, vamos a decir, unos 5.000 soles mensuales de ingresos. Ya, pues, y debes al banco 4.500. Ese es el tema. Entonces, claramente, eso revela que en Argentina, en las últimas décadas, no se ha podido generar los ingresos tributarios que el Estado necesita para hacer su tarea. ¿Y por qué habrá sido eso? Porque los ingresos tributarios dependen del crecimiento. Si hay menos crecimiento, hay menos tributación.
pero también dependen fundamentalmente de que las empresas privadas inviertan en nuevos proyectos. Y eso es lo que no está ocurriendo, por lo que ya expliqué. Entonces hay menos impuestos y vamos a la deuda. Pero conforme ha ido creciendo la deuda pública argentina, lógicamente los que acreedores, bancos, gobiernos, etcétera, cada vez hacen el análisis y dicen, ya, si sigo prestándole a Argentina, no me va a devolver lo que le debo, porque claramente no va a devolverle a nadie. Y entonces dejan de prestarle. Y eso es lo que está pasando en Argentina en este momento. Primer dato. Segundo dato, el comercio exterior argentino, que siempre ha sido un comercio importante, fuerte, Argentina es un país grande, un país continente, un país que tiene muchos recursos, que tiene agricultura de gran calidad, tierras agrícolas de alta productividad, ganadería competitiva, recursos naturales, tiene petróleo. Bueno, esa Argentina está empobrecida y exporta mucho menos de lo que debería exportar e importa mucho menos de lo que debería importar, ¿no? Más o menos Argentina está importando mensualmente 5.000 millones de dólares. En los buenos tiempos Argentina podría estar importando 15.000, 20.000 millones de dólares. Solo está importando 5.000. Para eso necesita 5.000 millones de dólares en divisas. Pero las reservas internacionales que tiene no le alcanzan ni para 3 semanas de importaciones, porque el stock de reservas internacionales que tiene es de 3.500 millones de dólares. Solo ese dato ya significa que el mercado, los inversionistas, los analistas, pero también los no entendidos, el ama de casa, el mozo del restaurante, el chofer del taxi, el empleado del hotel, todos, ¿no? El bodeguero en la esquina, todos se dan cuenta de que faltan dólares. Y frente a la evidencia de que faltan dólares y que el peso argentino cada vez vale menos, buscan todos cambiar sus escasos pesos a dólares para tratar de protegerse, creando una sobredemanda adicional a la que ya existe no atendida por los controles de la economía. Y entonces, otro indicador, el tipo de cambio de dólar en términos de pesos argentinos oficialmente sigue siendo de 215, 250 pesos por dólar. Pero digamos que en el mercado cambiario esto es totalmente diferente. Por ejemplo, las cifras de hoy que he recibido del mismo Buenos Aires, ¿no? Se las voy a dar ahorita, son más que evidentes, ¿no? El tipo de cambio oficial, 270 pesos por dólar hoy. El tipo de cambio que se le da al turista, 540 pesos por dólar, ¿no? El tipo de cambio libre, 495 pesos por dólar. El tipo de cambio, digamos, en otros lugares, 497.54. Es decir, el dólar en diferentes mercados paralelos no oficiales más que duplica el dólar oficial que el gobierno argentino plantea. ¿Qué significa esto? Significa que nadie cree en el gobierno. Nadie no es los políticos, no, la gente. Y por lo tanto ahí tenemos un nivel ya en que la política económica no funciona. Y por lo tanto, siguiente dato, la inflación supera el 100% anual en Argentina. Entonces tenemos una inflación que deprecia el dólar y deteriora la capacidad de consumo de los argentinos, un tipo de cambio que está por las nubes y que todo el mundo quiere tener porque falta, ¿no? Un comercio exterior disminuido, una producción lenta y frente a los históricos niveles argentinos, absolutamente por debajo de su potencial, ¿no? Y una situación de inversión privada muy venida menos en esta ya difícil economía argentina. En medio de eso, en agosto de este año, o sea, el próximo mes, se van a producir las elecciones primarias en Argentina. Argentina tiene el mismo sistema que Estados Unidos. La población va a elecciones primarias antes de ir a la elección definitiva. Y es un tanteo, es una medida
que ya nos dice más o menos cómo va a venir la mano en la elección real, que va a ser en octubre de este año. Y en el gobierno están, como ustedes saben, el gobierno es un gobierno peronista, de varias facciones del peronismo, incluido la que lidera la expresidenta Cristina Kirchner. Entonces, el peronismo ha decidido que su precandidato va a ser el actual ministro de Economía, de Massa, se apellida, que tiene un sector del peronismo con él, pero que va a aglutinar al peronismo alrededor de él para tratar de defender a su gobierno en la campaña electoral. Luego hay otro grupo político, más de derecha si quieren, que es el que lidera el expresidente Macri, y ese presidente también ya designó a un precandidato, ese es el segundo, y el tercero es un candidato independiente, absolutamente disruptivo, que no cumple ninguna lógica ni regla, es un economista, ¿no? Bastante de posiciones de extrema derecha, se apellida Milei, y todos los planteamientos que hace son absolutamente disruptivos, de no mantener el status quo, y podría ocurrir que un sector de la población argentina se contagie de estos argumentos no convencionales, porque claramente está muy decepcionada de lo que está pasando hace varios gobiernos ya. Este señor Milei ha planteado varias cosas, pero una de las que ha planteado es que va a dolarizar la economía argentina, es decir, que va a desaparecer el peso argentino, va a minimizar el papel del Banco Central de Argentina y va a hacer que el dólar sea la moneda de curso oficial en ese país. ¿Qué efecto puede tener esto? No lo sabemos bien, hay muy pocos países dolarizados, uno de ellos es Ecuador, pero es chiquito. Una economía grande como Argentina dolarizada, no sé si tendrá los efectos que se pretende que tenga. Pero sí sé que en estas elecciones van a haber muchas sorpresas. Tal vez el señor Milei logre pasar a la segunda vuelta. No sé si le alcanzará para ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno, el Partido Peronista, tiene, digamos, todavía una fuerte presencia en los sindicatos de trabajadores, en los gremios, ¿no? Sobre todo laborales, ¿no? Y esto hace que las grandes centrales de trabajadores, que son con un peso, como digo, muy fuerte en Argentina, sigan apoyando al gobierno a pesar de los resultados tan negativos que he mencionado en detalle. En consecuencia, miraremos en agosto qué pasa, es a mediados de agosto, muy pronto ya, y en las primarias, y ahí conversaremos de qué pienso que puede ocurrir en la elección final. Pero claramente creo que Milei va a ser un candidato disruptivo, un candidato que va a provocar, lo más probable es que pudiera pasar una segunda vuelta, por lo menos, no sé si ganar en primera, pero pasar una segunda vuelta con seguridad, y ahí habrá que ver cómo se juntan los enemigos políticos para evitar que salga Milei, y ahí veremos si la población realmente mantiene sus fidelidades hacia los modelos tradicionales en Argentina, o esta vez va con un candidato outsider clarísimo y con posiciones tan radicales. Eso es lo que está pasando en Argentina. En Chile, otro vecino, estamos ya con una nueva constituyente, porque la que se hizo y demoró más de 2 años y medio en sacar el documento de la nueva constitución fue un fracaso total. La misma población que había votado por hacer una nueva constitución votó mayoritariamente por no aprobar el documento que habían elaborado, que claramente era un atraso para Chile, un retroceso increíble, ¿no? Ahora, dominados por la extrema derecha, según dicen los analistas en términos políticos, la nueva constituyente parece que va a generar un documento de la Constitución que, por lo menos en temas de inversión, no va a generar dificultades. Habrá que ver cómo plantea los temas sociales, que también son importantes plantearlos evidentemente en una Constitución. Bolivia, otro país fronterizo con Perú, está en estos momentos en un problema económico muy serio. La bonanza económica boliviana, que por muchos años se dijo era la mejor carta de presentación del señor Evo Morales y su gobierno, pues está haciendo agua. Bolivia también es un país sumamente endeudado, pero con mucho menos recursos que Argentina. En este sentido, el pronóstico para Bolivia es mucho más delicado. Bolivia depende de algunos productos de exportación, algunos minerales y el gas que tiene, pero definitivamente creo que esto habrá que ver cómo va.
Seguiremos hablando pronto sobre esta evolución en los países limítrofes. Hablaré en otro programa de Colombia y Ecuador. Mientras tanto, los invito a ver la programación de Onda Digital Perú y con nosotros, si Dios quiere, hasta el próximo martes, siempre a las 7 de la noche en vivo, por Punto Crítico, su programa de análisis por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú. Hasta entonces, muchas gracias.